Raúl, tú eres un periodista especializado en análisis de datos. Además, creo que te gusta mucho acompañar tus informaciones con gráficas y con herramientas, en el fondo, para que la gente las pueda entender mejor. Sí, realmente yo creo que es una rama más del periodismo de investigación que simplemente se aprovecha de otras herramientas nuevas y es algo en lo que me he formado. Y por ahora yo creo que en Canarias no se ha hecho por ahora ni se ha formado nadie en esta rama. Raúl, yo quiero aprovechar eso precisamente para que nos ayudes a entender cómo funciona ese imperio de las ayudas en el sector del plátano. Así que me he traído un platanito y, si te parece, vamos a pelarlo y con él yo creo que va a ser más fácil para que todos entendamos ese imperio de las ayudas del que tú hablas. Sí. Si esto fuera, digamos, la facturación anual del sector del plátano, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto costaría este plátano? Estamos hablando que el sector platanero de media aproximadamente factura en Canarias alrededor de 300 millones de euros. Y de esos 300 millones de euros, un 56% del dinero que reciben los agricultores plataneros es por la venta de la fruta. El otro 46% restante es el dinero que reciben de las subvenciones europeas, las ayudas públicas. O sea que este plátano, que es un poco caro porque nos cuesta 300 millones de euros, más o menos la mitad de ese plátano es el dinero que reciben de la venta del producto y la otra mitad son, en este caso, las subvenciones que llegan de Europa. Exactamente, eso es más o menos la media que existe entre la suma de todos los agricultores plataneros. Bueno, como a mí no me gusta mucho tirar la comida, si te parece me voy a comer esta mitad, no sé si quieres un poquito. Sí, por supuesto. Nos repartimos nosotros lo que ganan los plataneros. Entonces nos quedaría la subvención del plátano en esta mitad. ¿Este dinero lo reciben a partes iguales todos los plataneros? No, no lo reciben todas a partes iguales.
alrededor de unos 400 agricultores plataneros de todos los cerca de 8.000 que hay en toda Canarias reciben la mitad de toda la ayuda que se recibe de la Unión Europea. O sea que volvemos a partirlo y digamos que la mitad de las ayudas se la llevan una parte pequeña de los plataneros. Exactamente, representan apenas el 5% de todos los agricultores plataneros que hay en Canarias. Y reciben la mitad de la ayuda, también hay que explicar esto, que es porque controlan la mitad de la producción que hay en Canarias. O sea, ellos producen la mitad de todo el plátano que Canarias en su mayoría exporta a la península. Bueno, pues yo te voy a dar la parte de los grandes productores para que te la comas y ya terminamos con el plátano. Y ese dinero que llega de Europa se reparte también entre otros cultivos que son importantes en Canarias, como el tomate, la papa o la viña. Se reparte, pero pensemos una cosa, alrededor de 220 millones de euros se reparten en Canarias a la producción agrícola en Canarias por parte de las subvenciones europeas. De esos 220 millones de euros de media que se reciben anualmente, 2 de cada 3 euros van directamente al sector platanero. El resto, 1 de cada 3 euros, va al resto de sectores agrícolas que hay en Canarias. Por tanto, si eso fuera un pastel, el grueso de ese pastel se lo llevan los plataneros. Claro, el tema también es que los plataneros no representan 2 de cada 3 toneladas que se producen en Canarias, ni 2 de cada 3 euros del valor de la producción agrícola en Canarias. ¿Y ese reparto quién lo decide? Desde 2006 el reparto lo decide la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. O sea, directamente es el Gobierno quien decide esta parte, estos 2 de cada 3 euros se los doy a los plátanos y esto, 1 de cada 3 euros, se lo doy al resto de sectores agrícolas. Por supuesto, lo tiene que ir pasando lo tiene que aprobar definitivamente Bruselas, pero la decisión principal recae en el Gobierno de Canarias. ¿Y por qué tienen tanto peso los plataneros? ¿No se quejan los productores de otros sectores? Sí, por supuesto, sobre todo hay muchos productores de otros sectores que se quejan acerca de ese reparto. O sea, hay que pensar que lo que decíamos antes, que alrededor de la mitad de los ingresos que reciben los sectores del sector platanero son subvenciones. Por el contrario, en otros sectores agrícolas en Canarias tan importantes como puede ser el tomate, la papa o la vid, apenas un 20% de los ingresos que reciben esos sectores son subvenciones. O sea, 2 de cada 3 euros frente a 5 de cada 10 euros. Y en el caso del plátano, ¿cuál es el criterio para decidir cuánto dinero le vamos a dar, en este caso, a los productores de Canarias? En este caso, para el sector platanero se utiliza un criterio que prima sobre todo la producción. ¿Esto qué significa? Que el objetivo de las subvenciones al sector platanero es mantener el nivel de producción que hay actualmente. O sea, a los plataneros les interesa producir más porque así cobran más. Cobran más y, sobre todo, justifican el nivel de subvenciones que están recibiendo actualmente en Europa. ¿Y más o menos la cantidad está estabilizada? ¿De producción? Sí. Sí, alrededor, ha bajado un poco en los últimos años, pero está estabilizada en torno a los 380.000, 370.000 toneladas anuales de plátano. ¿Y esas 380.000 toneladas se venden? ¿Se colocan en el mercado? No realmente, porque lo que pasa es que el sector platanero canario compite con otras grandes producciones bananeras de América Latina y de África. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y ha pasado muchas veces, que si hay un exceso de oferta de fruta en la península, a los agricultores plataneros canarios no les sale rentable transportar esa fruta a la península, al mercado. ¿Y qué hacen con esa fruta? Se tira al vertedero. ¿Se tira al vertedero? Sí, se tira al vertedero. ¿Pero porque está en mal estado? ¿Porque no sirve para comer? No, está en perfecto estado y el tema es que esa fruta no solo está en perfecto estado, o sea, no tiene ningún tipo de defecto, sino que además está subvencionada por Europa. O sea, cada uno de esos plátanos que se tiran, y que se tiran anualmente cada año, son pagados a través de los impuestos de todos los europeos. ¿Y se tiran al vertedero? Y se tiran al vertedero. ¿Y hay alguna estimación de una cantidad de cuánto se tira? No existe una estimación real, pero según nuestra investigación se han tirado entre 2009 y 2013, sin contar con 2010, que fue el peor año, alrededor de 24.000 toneladas de plátano en Canarias. Al vertedero. Al vertedero.
Bueno, Román, hemos querido venir aquí a hablar contigo porque hemos leído la información que has publicado muchas informaciones, pero recientemente una que nos ha llamado mucho la atención, en la que hablabas de una pica histórica que se ha producido este año con más de 15 millones de kilos de plátanos que han sido inutilizados. Bueno, sí, es un montón, ¿no? Para que la gente se haga una idea, hasta la semana 33, si no recuerdo mal, que viene a ser la tercera semana de agosto de este año, se ha picado el 4% de lo que se vendió el año pasado, que fueron 375 millones de kilos. O sea, el 4% de todo el plátano que se vendió el año pasado, en el 2015, se ha picado, ¿no? Para que la gente lo entienda. Si, por ejemplo, pensamos, ¿no?, que en una semana el mercado asume 100 y el corte que tenemos de fruta, ¿no?, de fruta, digamos, que está para ir al empaquetado y exportarla, es 120, pues lo que se hace es picar la diferencia de 20, ¿no? ¿Y a dónde va ese plátano, esa diferencia? Bueno, esa diferencia, hay dos versiones, ¿no? Hay una versión oficial que también asume, digamos, casi arrodillándose el gobierno de Canarias, ¿no?, y otras instituciones públicas, sobre todo el Cabildo de La Palma, etcétera, que una parte de los 15 millones, vamos a dejarlo en los 15 millones, de esos 15 millones está reconocido que 3 millones, creo que 200.000 kilos han ido a Banco de Alimentos, ¿no? Solo 3 millones de los 15 millones van a Banco de Alimentos. Sí, eso es lo que está registrado que va a Banco de Alimentos, y está registrado porque esas cantidades de plátano que van a Banco de Alimentos, a Península, ¿vale?, a instituciones benéficas que están radicadas en Península, esa cantidad al que le toca de su pica, las costea él. O sea que el agricultor que manda a Banco de Alimentos está obligado a pagar los costes empaquetados y los costes de exportación. O sea que es algo que tampoco se entiende muy bien, ¿no? No le gusta mucho, ¿no? No le hace mucha gracia esto de enviarlos al Banco de Alimentos. Luego, si a los 15 millones le quitas 3, ¿no?, por redondear, quedarían 12 millones de kilos, ¿no? Esos 12 millones de kilos son los que dice Asprocan que o sirven para alimentar ganado o van a gestores autorizados para hacer compost, pero nunca ha dicho que vayan al complejo ambiental, porque ahí no están, ¿no? Si no están en el complejo ambiental, está claro, y lo dice todo el mundo, ¿no?, cualquiera que conoce el sector, que hay demasiado plátano para tan poco ganado y hay demasiado plátano para tan poco gestor. ¿Y entonces dónde va ese plátano? Bueno, pues una parte de ese plátano, ¿no?, según está acreditado de forma documental, ¿no?, en lugares como La Palma, va a vertidos ilegales. O se hacen operaciones de encubrimiento en algunas explotaciones que autorizan la entrada de esos restos de pica o restos de plátano por encima de sus posibilidades de alimentación del ganado, con el objeto de que esos espacios funcionen como una especie de quitamultas, y así evitar, pues bueno, no tener que pagar lo que se paga por meterlo en el complejo ambiental, ¿no?, que son 40 euros por tonelada aproximadamente. Yo creo que el agricultor está un poquito muy harto, ¿no?, de esta situación, que, como ya te he dicho, es una situación que siempre ha existido, pero nunca en los niveles de estos 2 últimos años, ¿no? Por eso decía yo en esa información que 2016 va a pasar a la historia, pues bueno, como el año, ¿no?, o la campaña anual del plátano en Canarias con más pica, ¿no?, con más destrucción de fruta, ¿no?, que es una verdadera animalada, ¿no? Las cuestiones son las siguientes, o sea, el argumentario de Asprocan es: aquí no se puede hablar de eso porque se entera Bruselas, ¿no? Y como Bruselas se entere, pues igual tenemos problemas. Pero Bruselas lo tiene que saber. Claro, sí, lo sabe, claro. Sí, ahora es muy fácil saberlo, ¿no? Todo circula, ¿no?, a una velocidad de vértigo, ¿no?, y las informaciones le llegan. Esa es una cuestión, y eso es lo que, de alguna manera, ¿sabes?, está tapando, ¿no?, o pone tabiques, ¿no?, para que las informaciones no circulen. O sea, Asprocan prefiere que no se hable de la pica. Sí, prefiere que no se hable. Asprocan prefiere... Vamos a ir a hablar con Henry Sicilia, ¿sí?, el presidente de Asprocan. Bueno, a él le gusta hablar. De la pica no tanto. De la pica no tanto, ¿no? Bueno, de hecho, el presidente de Asprocan, Henry Sicilia, que es presidente desde abril, ¿no?, es una persona de Ecoplaca, y en el sector dicen que, bueno, que es una persona que está ahí, ¿no?, porque Leopoldo Cologan, que es el tótem, ¿no?, de esta historia. Henry Sicilia te va a decir lo que yo no te he dicho, ¿no? O sea, te va a decir que todo el plátano que no va al Banco de Alimentos sirve para alimentar al ganado o sirve para llevarlo a gestores autorizados que pueden gestionar ese tipo de residuos, que en el caso de La Palma había 2 y ahora solo queda 1, privados, ¿no? Y en el caso de Tenerife creo que no son más de 2, y además está acreditado que no están haciendo compost, ¿no? Entonces, blanco y en botella, ¿no? Visto así, se puede intuir que a quien más le interesa que el status quo o la situación actual pues se mantenga es precisamente a esos grandes productores. Sí, sin duda, que además son los que controlan Asprocan, ¿no? Siempre ha sido así. O sea, en Asprocan no vas a ver a un pequeño agricultor, ¿no?,
No, bueno, vas a ver a gente que representa, digamos, unos intereses que en algunos casos están muy alejados de los que tiene el pequeño productor o el pequeño agricultor. Unos pocos son los que toman las decisiones que afectan a muchos cuantos plataneros ellos dicen que de forma democrática, pero la democracia que existe en Asprocan no es un agricultor un voto, ¿no? Bueno, de forma democrática... Es un kilo un voto, pero la representación que hay en el seno de Asprocan no es... mandan más agricultores, no, mandan más kilos, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces, bueno, de hecho Henry Sicilia está ahí porque manda los kilos. Y al final la política está muy bien engrasada entre la Consejería de Agricultura y los que mandan en Asprocan, ¿no? ¿Y que tienen un entendimiento absolutamente exquisito, ¿no? ¿Se entienden bien las Asprocan con la Consejería de Agricultura? De hecho, la que hace la política del plátano en el gobierno de Canarias es Asprocan, no es la Consejería, ¿no? Ellos asumen el criterio de Asprocan. Asprocan es una entidad poco transparente, no le gusta que haya periodistas que puedan analizar la situación del cultivo y tampoco le gusta que los medios de comunicación hablen de cuáles son los problemas que tienen los plataneros, ¿no? Ellos prefieren comprar el silencio y es lo que suelen hacer muy a menudo, ¿no? Y si no, pues bueno, intentar amedrentar y de alguna manera pues evitar que los periodistas hablen y que además lo hagan con criterio, ¿no? Que es lo que uno puede esperar, ¿no? de un, pues no sé, de un espacio donde la libertad es lo que mola, ¿no? Y la ayuda, como ya hemos hablado en varias ocasiones, la ayuda para algunos representa más del 50% de su renta, ¿no? Percibida por ser cosechero del plátano, que es una cantidad muy elevada. O sea, más de la mitad de lo que ganan les viene de Europa. En algunos casos sí. ¿Y esto pasa con todas las frutas? No, bueno, sí es verdad que el plátano es uno de los cultivos, ¿no? De todos los que hay en la Unión Europea, es un cultivo subtropical, que es uno de los que mejor está financiado con lo público, sin duda, a unos niveles muy superiores a lo que pueda ocurrir con cualquier otra fruta o hortaliza, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Incuestionable. Hasta el punto de que se subvencionan producciones que se tiran, que es algo que insisto que quizás sea lo más difícil de poder entender de todo. Sí, de alguna manera, claro, sí, es muy fácil, ¿no? Coges los 141 millones, la producción comercializada el año pasado, le sumas la pica del año pasado, que fueron en torno a 12 millones, eso lo sumas y lo divides entre los millones y te da una cantidad, ¿no? Pues esa cantidad también la recibe efectivamente, ¿no? El plátano, de una forma indirecta, ¿no? El plátano que no siempre llega, bueno, que nunca llega al complejo ambiental, que algunas veces puede llegar a algún gestor autorizado, que casi nunca en las cantidades que ellos dicen llega a las explotaciones pecuarias para alimentar el ganado y que en muchos casos hay montañas, incluso en reservas de la biosfera y en espacios naturales protegidos, como ocurre en La Palma. En espacios naturales protegidos, incluso. Sí, como ocurre en La Palma. Amable, la verdad que esta vista es impresionante, ¿eh? Bueno, esta es una de las vistas por excelencia platanera de la isla de La Palma. Aquí, cuando ha venido gente de Europa, siempre se le trae al mirador del Time para que contemple la extensión de plantaciones de platanera que desde aquí se vislumbra. ¿Cuántas personas pueden vivir directa o indirectamente del plátano en La Palma? ¿Aquí en La Palma? Sí. Puede haber perfectamente 8.000 personas viviendo. 8.000 personas. 8.000 personas directa e indirectamente. Están viviendo o se benefician, digamos, de la actividad agrícola del plátano. Sí. Date cuenta que del número de productores de plátano de Canarias, en todas las islas, nosotros tenemos más de un 30% de la producción y el 50% de productores. O sea, la mitad de los productores de Canarias están en La Palma. Están en La Palma. ¿Cuánto dinero, digamos, al año se reparten los productores de plátanos que llega de Europa? La ficha del plátano son 141,1 millones de euros. Lo que pasa es que Palca tampoco ha estado de acuerdo con el reparto de la ficha. ¿Cómo se reparte ese dinero? Bueno, antes se repartía por kilos comercializados, ahora se reparte a través de un histórico y nosotros lo que vemos, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que aquí se pide para los pobres para repartir entre los ricos. Esa desigualdad que hay entre los productores ricos y los productores pobres, ¿Asprocan hace algo para evitar que sea así? No, sí, Asprocan ahí no ha hecho nada en el sentido que Palca, desde que se constituye, en el año 2003,
viene demandando que la ayuda es necesaria cambiarla. ¿Y por qué pensamos esto? Porque, y además eso lo dice el boletín oficial, no lo dice Amable El Corral, presidente de Palca, nosotros estamos notando que hay una media de pérdidas de 2 productores por semana en el cultivo del plátano. Y esos 2 productores son pequeños productores. Pensamos que una de las causas, las posibles causas de esta pérdida de productores, fuesen motivadas por el reparto de la ayuda. Nosotros pensamos que era necesario poner un tope por arriba a las ayudas. ¿Eso qué quiere decir? Que un productor, por muy grande que fuese, no superase los 150.000 euros. Y que además, a medida que subiese la cantidad que percibía ese productor, un tanto por ciento de ella, que así fue como se presentó el borrador, un tanto por ciento de eso se destinase a potenciar el cultivo al aire libre, el cultivo certificado y el cultivo ecológico. Porque nosotros entendemos que los que mantienen el paisaje son aquellos que cultivan al aire libre. Hay una cosa que llama muchísimo la atención cuando te acercas a entender un poco cómo funciona el sistema del plátano, y es que mientras hay esos pequeños productores a los que les cuesta mucho mantener su actividad, mantener su producción, porque los beneficios no cubren los costes de producción, sin embargo, todos los años se produce una cosa que se llama la pica, con la que se inutilizan toneladas y toneladas de plátanos, millones de kilos de plátanos al año. La pica era cuando se inutilizaban piñas completas y se le daba con un hacha en el tallo para que no pudiese ser embarcada. Ahora, como hemos avanzado mucho y somos más finos, lo llamamos inutilización. Inutilización significa dejar tirar el plátano. Dejar plátano sin llevarlo al mercado. Plátanos en condiciones de comercializar. O sea, plátanos en buenas condiciones no se comercializan. No se comercializan. ¿Y dónde van esos plátanos? Esos plátanos, por supuesto, aquí en La Palma, hay un complejo medioambiental en Mazo, en Tenerife creo que hay uno en Arico. Complejo medioambiental que suena muy bien es vertedero. Bueno, si tú lo quieres llamar así, eso se llama Complejo Medioambiental de La Palma. Que es un vertedero. Un vertedero. Si tú quieres llegar al vertedero, nosotros antes hablábamos hace años de van a los barrancos, no, a los barrancos no pueden ir. No van a los barrancos ya esos plátanos. Hombre, si te cogen infraganti vertiendo los plátanos, ya sabes a lo que te atiene. Pero vamos a hablar claro, Amable. Sí. Me estás diciendo que parte de esos plátanos, y me gustaría que me dijeras qué parte de esos plátanos que se inutilizan, que no se comercializan, que no se venden, se van a la basura. Vamos a ver una cosa. Aquí hay una serie de ganaderos, igual que en todas las islas, que cuando no hay pica, recogen los tallos y los desechos de los almacenes para el ganado. Cuando hay pica, recogen plátanos, incluso algunos empaquetados, se los acercan a las explotaciones ganaderas. El resto de los plátanos, según tengo entendido y lo que yo sé en este momento, se llevan a lo que tú llamas el vertedero de Mazo, en el caso de La Palma. En Tenerife pienso que irán a Arico. Es decir, que no todo el plátano que se pica acaba en las explotaciones ganaderas. No, te lo estoy diciendo, que hay ganaderos que recogen plátanos en el almacén, porque generalmente todo el año van a buscar tallos y desperdicios, y cuando se produce pica, incluso te lo llevan gratuito a la explotación. Y en unos momentos que la inutilización es grande, el que no asume los ganaderos, pues tendrá que ir al vertedero. ¿Y usted entiende esto de que se tire comida a la basura en muchos casos y en otros pues se inutilice o se dé al ganado? Yo creo que eso es difícil de entender, pero también voy a decir una cosa, en la península hay periodos que se tira fruta y se tiran hortalizas. Y además, la Unión Europea, el 5% de la producción del año anterior que se inutiliza no tiene problema, se le da ayuda. Pero el que sea habitual, no sé si hasta qué punto lo puede justificar, o el que incluso que sea legal, porque yo entiendo que todo esto está dentro de la ley, o sea, es un sistema regulado, el tirar la comida, en este caso los plátanos. Sí, pero un sistema regulado. Pero cuesta entenderlo. Claro que cuesta entenderlo, y más en los momentos que vivimos actualmente, cuesta mucho entenderlo, y tanta pena te da a ti
como al productor que ve que su fruta se la llevan a un vertedero. Nuestros políticos se tienen que concienciar. Palca, Jesús Corvo, el vicepresidente de Palca, y yo como presidente, tuvimos una reunión con el presidente Clavijo y con el consejero Narváez Quintero, el día 29 de julio. ¿Qué le dijeron? Le dijimos la totalidad del texto este que tengo en la mano y se lo dejamos allí. Y le dijimos que queríamos que el señor presidente, entre las cosas que solicitábamos, era que el señor presidente del gobierno de Canarias se ocupase personalmente del tema. Le dijimos que Palca esperaba una respuesta razonable y razonada a todo lo que en este documento se le había trasladado. Le dijimos que la administración regional es la encargada de repartir los 141,1 millones de euros que vienen de Bruselas y que es dinero público. ¿Y esto en algún momento el gobierno regional ha tenido interés en modificar, digamos, las reglas del juego en esto de las ayudas del plátano? Yo te digo que el 24 de julio del 2013 se presenta el borrador del que acabamos de hablar y estamos hace 3 años que se presentó, ¿no? Pues todavía no he visto movimiento alguno. Y le dijimos que para nosotros era muy importante que este asunto se debía resolver aquí en Canarias. ¿Y por qué? Porque ¿Dónde se iba a resolver? Si que es el lugar donde se tiene que resolver. ¿Pero dónde se iba a resolver? Y que Palca tenía predisposición para ello. Y que si en un tiempo prudencial no se resolvía aquí en Canarias, Palca buscaría algún camino para resolverlo fuera de Canarias y que eso no lo queríamos hacer y que no nos llevase a optar por ese sendero. Eso fue lo que se le planteó al señor consejero y al señor vicepresidente en su despacho. A ver si entiendo lo que me acaba de decir, Amable. Me estás diciendo que podrían ustedes acudir, por ejemplo, a la Comunidad Europea. Es posible. ¿Y tienen motivos para cuestionar cómo está repartiendo la ayuda al gobierno de Canarias? Es posible. Bueno, si es posible es porque lo han estudiado. Yo me quedo ahí. Pero lo habrán estudiado, me imagino. Cuando llegue el momento se estudiará y se perfilará. Que es lo que le dijimos al consejero, pero muy claro, ¿no? Este reglamento era de aplicación directa el 1 de enero del 2014. En el plátano, no me preguntes por qué, porque no lo sé, ni quiero saberlo, aunque lo imagino o lo intuyo, mejor que imaginarlo, lo intuyo. No se ha aplicado hasta el día de hoy. Hay una ley europea que es de obligado cumplimiento y que en el sector del plátano no se aplica. No se ha aplicado hasta hoy. ¿Por qué? Te estoy diciendo que me lo puedo imaginar o intuir, de ahí no paso. Intuyamos juntos. No, vamos a dejarlo. ¿Qué dice ese reglamento? ¿Qué dice esa ley? Que las organizaciones de productores funcionen como tal. Porque eso que te decía antes de que una OPP que tiene una serie de SAT o cooperativas, que cada una vende por su lado, con eso se le va a exigir que venda uno solo, la OPP, no los chiringuitos, los satélites que hay alrededor. Segunda parte, las organizaciones de productores de plátano tienen el deber de controlar la producción, que es lo que no se ha hecho. Ahora nos estamos entendiendo. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Habría que controlar la producción. Y la comercialización. ¿Qué significa controlar la producción? Porque al pequeño agricultor que produce poco plátano realmente va a decir, oye, ¿a mí qué me vas a controlar si es que no vendo ni el poco que produzco? Vamos a ver. Aquí hay 3 zonas de cultivo. La más próxima al mar, que sería la primera, la de un término medio hasta los 200 metros y de ahí para arriba, que es la tercera. Hay zonas que por la altitud y la orientación de la finca no pueden, el mayor porcentaje de la producción no lo pueden sacar de unos meses del año. Se podía ir haciendo unos desijes, como empezaron aquí las fincas de costa, que tenían un periodo de producción de septiembre a abril, y luego toda esa zona de costa que estamos viendo aquí dejaban de producir y los altos entraban en el mercado. ¿Y eso por qué no se hace, Amable? Porque no les ha interesado. Si lo decía el 404 y lo dice el 1308. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no les interesa? Pues no sé por qué no les interesa. ¿Qué piensas, Procan, de todo esto?
¿A Asprocan le interesa controlar la producción? ¿Asprocan? Hasta el día de hoy que yo conozca, no. De todas formas, le vamos a preguntar a Henry Sicilia por qué no les Es que interesa. Don Henry es el que le debía contestar eso, porque Don yo le Henry voy a preguntar a Henry es una Sicilia, persona no se que en eso está muy preparada. De todas formas, amable, a mí me han dicho que Henry Sicilia es verdad que es el nuevo presidente de Asprocan, pero que allí quien manda es un tal Leopoldo Cologan. Yo ahí no entro. Pues nosotros sí vamos a entrar. Juguemos al quién es quién en el plátano canario. Hasta que se retiró en diciembre de 2015, Leopoldo Cologan y Ponte fue el único presidente de la Asociación de Productores Europeos de Bananas, APEP, que fundó hace 26 años. Pero la historia del poder de los Cologan en Canarias se remonta muchos más años atrás, cientos, hasta el siglo XVII. El comerciante irlandés John McColgan White, o como le rebautizaron tras su llegada a Canarias, Juan Cologan Blanco, se casó con su prima, la hija de otro comerciante irlandés, el por entonces considerado el hombre más rico de Canarias, Bernard Walsh. Bernardo Valois, para los amigos canarios. Cuando una generación después, aquel 25 de julio de 1797, el almirante inglés Horatio Nelson fue derrotado, lo primero que hace el afamado político, también de origen irlandés, José Murphy y Meade, es mandar una carta a caballo a la casa de su compatriota en el puerto de la Orotava, Tomás Cologan y Valois, para avisar de la victoria contra los protestantes que hicieron huir a sus familias de Irlanda. Nelson ofrecía en sus cartas democracia al pueblo canario, pero ganaron los canarios irlandeses. Los hermanos Cologan Valois eran, además de poderosos empresarios del vino, alcaldes del puerto, compaginando alcaldías con títulos nobiliarios, como también harían sus hijos. Pasaron los años, y las sucesivas generaciones de Cologans y Cologans siguieron compaginando negocio y poder público. Así llegamos a los hermanos Cologan Zulueta, que decidieron que tras el vino y la cochinilla, el nuevo negocio para la familia estaba en el plátano. Leopoldo Cologan Zulueta es el padre de nuestro Leopoldo Cologan, que ha controlado el negocio del plátano durante los últimos 30 años. También fue tesorero de la centenaria Federación de Agricultores Sindicados de Tenerife, que no eran otros que los Cologan, en matrimonio con ilustres familias de plataneros herederos de los conquistadores. El fruto de la FAST es la organización de productores del plátano más poderosa de Canarias, nacida en el franquismo. Coplaca, fundada, como la APEP y Eurobanam, por nuestro Leopoldo Cologan. Coplaca dio un golpe en la mesa, para que Henry Sicilia fuese el nuevo presidente de la Asociación de Productores del Plátano de Canarias. Antes de ser el máximo representante de Asprocan, Henry Sicilia ya era uno de sus directivos, como presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, cuyo primer presidente también fue Leopoldo Cologan. Henry Sicilia también era vicepresidente de Agricultura de la COE, como también lo fue Leopoldo Cologan. Don Leopoldo Cologan, muchísimas gracias por atendernos. Yo encantado. La verdad que es un placer porque, entre otras cosas, hemos hablado con muchas personas del sector del plátano y todas nos han dicho que es usted una especie de tótem, una persona muy importante y que durante muchos años ha sido decisiva en el sector del plátano. No sé si se considera tan importante. Hombre, no creo que usted haya consultado esto a todos, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con usted. Digo yo, porque a mí me parece, esas unanimidades, pues no sé, no las entiendo, pero en fin. En el caso, sí ha sido usted una persona muy influyente. Bueno, yo he hecho lo que he podido. Yo he hecho lo que he podido como profesional. Hemos visto un reportaje que publicaba el periódico El Mundo a nivel nacional hace aproximadamente un año, que se llama Plátano de Canarias, el imperio de las ayudas. Y en este reportaje se hace un desarrollo de cómo es los datos de las ayudas que se reciben de Europa. Y a nosotros nos ha llamado la atención que de alrededor de casi 300 millones de euros que factura el plátano al año, en torno al 40 y pico %, casi la mitad, procede de las ayudas europeas, es decir, el 50% de la producción del plátano está subvencionada. Pero es que nos llama la atención sobre todo si lo comparamos con otros cultivos, porque por ejemplo, en el caso de las ayudas que llegan de Europa para el sector productivo agrícola de Canarias, 2 de cada 3 euros se los lleva el plátano. Pero el plátano no supone las 2/3 partes de la producción agrícola de Canarias. ¿Cómo se consigue tener ese peso en la ayuda europea a diferencia de otros cultivos que no lo han conseguido? En el año 93 desaparecen el año 93
como nosotros teníamos la reserva del mercado nacional del plátano, pues nos dijeron que, oiga, que iban a desaparecer las fronteras externas de la Unión Europea y por lo tanto, internas de la Unión Europea, y que por lo tanto en los Pirineos no iba a haber frontera y entre Europa iba a haber libre circulación. Eso nos llevó al sector platanero, no a los demás sectores agrícolas que tuvieron que hacer, los que estaban en el POSEI estaban, y los otros sectores de exportación hicieron lo que pudieron o no sé lo que hicieron, porque yo con otro sector, me responsabilizo del sector platanero. Entonces, ante la tesitura de perder la reserva del mercado nacional del plátano, salimos en trompa con los productores de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias. Porque en aquel momento, en la península ibérica, solo se consumía plátano de Canarias. Era un delito meter una banana dentro de los Pirineos para abajo. Pero es que también tenían un sistema de protección los franceses y los portugueses. Y al vernos los tres en el mismo problema, tiramos primero a París, a Madrid y a Lisboa a decirle a los gobiernos nuestros respectivos que esto se iba a freír puñetas. Y entonces se negocia la primera ficha financiera del plátano para el año 93, que no tenía que ver ni con la ganadería, ni con nada, y cada productor, porque las ayudas del plátano se están cobrando en los productores de plátano que estamos cobrando del año 93. Curiosamente, el debate ahora es algunos que piensan que van a arreglar su problema mezclando al plátano en el POSEI. Entonces, para quizás hacer un resumen, podemos decir que la influencia que tiene el plátano, o ese porcentaje del que hemos hablado que recibe de las ayudas que llegan a todo el sector agrícola en Canarias, viene por un trabajo y por la organización que han hecho durante muchos años para presionar a Europa. Y de hecho la percibimos ya desde el año 93 hasta la fecha por kilo comercializado. Porque nosotros siempre llevamos una filosofía, que hay que hacerlo por kilo comercializado para incentivar al productor a producir. Porque si nosotros aquí a las ayudas, en vez de darlas por kilo comercializado, lo damos por hectárea, y a usted le dan una ayuda por 1 hectárea y a mí me dan la misma, nosotros, como a usted le va a dar lo mismo el montante de la ayuda, porque va a ser siempre igual, la ayuda por hectárea va a ser siempre igual, nos rascamos y entonces empezamos a cobrar la ayuda. Usted sabe que va a cobrar lo que cobra y yo lo que cobro. Entonces, ¿qué es la ayuda se da por kilo comercializado? En esta última etapa ha habido que hacer una modificación, pero siempre incentivando la producción, porque si nosotros ponemos aquí las ayudas por kilo comercializado, la gente se relaja, y en vez de tener 400.000 toneladas o 420.000 toneladas, vamos a tener 200.000, y si tenemos 200.000 se acabó el plátano de Canarias. Si nosotros al mercado peninsular le quitamos la mitad, nosotros en 3 años no existimos. Por tanto, a ver si yo lo entiendo, el criterio no es tanto un criterio de superficie como de producción. De producción. Hay que incentivar la producción, hay que hacer competitivo al productor. Ahora mismo el sistema ha cambiado un poco, pero a todos se nos exige cumplir con el 70% de la producción histórica. De tal manera que si tú bajas en un año el 70%, te sacan la tarjeta amarilla, y al segundo año te sacan la roja y te quitan el 20%. ¿Me entiendes? Para poder mantener lo que... Voy a terminar. Sí. Para tener algo que para mí es un orgullo fabuloso, que es que este año vamos a batir el récord histórico de la producción de plátano de Canarias. Esto tanto de comercialización como de producción. Con los datos que yo estoy estimando, a 31 de diciembre, vamos a batir el récord histórico del plátano de Canarias. Por lo tanto, algo bueno hemos hecho. Hablaremos porque creo que no es el único récord, por lo menos, que se va a batir este año. Pero fíjense, también nos hemos encontrado en esa información que le comentaba que de los 140 millones aproximadamente de media que recibe el plátano de ayudas europeas, la mitad se la llevan el 4% de los productores. Es decir, en torno a unos 400 productores se llevan la mitad de las ayudas que reciben los 8.000 productores de media que hay en Canarias. Dicho así, da la sensación de que este sistema quien más beneficia es a los grandes productores de plátano. Sí, no, yo lo entiendo, pero lo voy a explicar. Porque en la historia del plátano, desde que se plantó en el año que se plantó el plátano, los costos y los beneficios se reparten por kilo. Y este sistema es tan antiguo, esto lo sabe todo el mundo aquí en el sector platanero. Lo que pasa es que llama la atención, pero que le voy a hacer una observación. Empiezo por mí mismo. Yo llevo una empresa familiar de plátano. Nosotros éramos 9 hermanos. Fallecieron nuestros padres y los 9 hermanos, que cada uno se dedica, 8 hermanos se ha dedicado cada uno a lo que se ha dedicado. Llegamos a un acuerdo de que íbamos a mantener la unidad familiar para hacer algo, para ser alguien, porque si dividíamos
30 fanegadas o 40 fanegadas, entre 9, ¿a cuánto íbamos a tocar? Me está diciendo que usted no es un gran productor. No, le estoy diciendo lo que es la realidad. Y si usted coge el coche ahora mismo, cogemos el coche ahora mismo, nos vamos para Los Silos, yo convoco en Los Silos. Yo convoco en Los Silos y Buenavista a todos los productores de Los Silos y Buenavista y verá usted que todos son empresas familiares. Pero sí que es verdad entonces que hay, digamos, un 4% de esos 400 productores se llevan la mitad de las ayudas Sí, de los 8.000 sí. por una cuestión Bueno, de que Bueno, si yo quiero, ahora... se subvenciona el kilo. Pues, en este caso, imagínese, de yo ahora que usted me está haciendo eso, ahora yo voy a la notaría, cojo a mi familia todo y nos dividimos entre 26. Entre 26 personas la sociedad. ¿A qué le toca a cada uno? Media fanegada, una fanegada, eso se va al traste. Pero también habrá grandes terratenientes en Canarias. ¿Dónde los hay? No los hay. No, que yo lo conozca, no. Yo conozco uno muy grande que tiene un mérito de 1000 pares de narices, porque cuando en Gran Canaria todo el mundo abandonó los plátanos, ese señor, que era un agricultor, una persona muy humilde y que empezó a hacerse a sí mismo, empezó a apostar por el plátano cuando los demás lo soltaban y lo dejaban, y hoy tiene para mí la mayor finca que hay en Canarias de todo esto. ¿A quién se refiere? El señor Félix Santiago. Esto es un señor que ha de tener 100 o 200 trabajadores para darle un premio. Fíjense, estamos pensando, nos vino el mismo nombre a la cabeza. Sí, pues es que yo me los conozco a todos. Coño, llevo en esto muchos años, me conozco de memoria, si no los nombres de los 8.000, pero casi. Vamos a hablar de producción porque usted lo ha dicho en varias ocasiones, hay un criterio de producción, hay que incentivar que se produzca más, que no se duerman, digamos, los agricultores. La pregunta que nos hacemos es, entonces, si existe ese criterio de producción, ¿por qué se producen más plátanos de los que puede asumir el mercado? Porque los 380.000 toneladas de plátanos que se producen todos los años de media no se venden. Esa pregunta, si yo se la supiese contestar, me nombrarían, bueno, a un platanero no lo van. Pues no yo sinceramente pensaba que usted me la iba a poder contestar. Pero sí, es que si no me la contesta usted, pero sí la voy a contestar. Pero sí la voy a contestar. Nosotros no fabricamos tornillos, nosotros fabricamos productos perecederos. ¿Qué pasa? Que llega un momento, a nosotros no nos gusta. ¿Usted cree que a mí me gusta tirar esto que plátanos, que se retiren plátanos del mercado? A mí no me gusta, porque si estoy dedicándome toda mi vida, todo el año, a producir. Casi dice tirar plátanos. No digo tirar plátanos, yo digo retirar plátanos del mercado, que no es ninguna novedad. Lea usted aquí, me lo puede poner, me lo lea usted aquí. ¿Qué es lo que están pidiendo aquí las organizaciones agrarias en la península? Quiere decir que esto es algo que pasa con otros cultivos en otros lugares. Aquí en Canarias se le ha llamado pica, porque esto viene de una palabra que viene de La Palma, que la pica, no, son plátanos de retirada, esto es una ley, esto está legalizado. Y mire ustedes, las organizaciones agrarias no dudosas, aquí las tiene, yo le dejo Extremadura, las OPP y las cooperativas piden precios de retirada para manzana y para mantener el precio. Valencia pide la retirada de más naranja para minimizar el precio. Los tomates, exactamente lo mismo. Y aquí, igual, Aragón pide más fondos para la retirada de pera. Bueno, que sea habitual, no sé si lo justifica. Usted mismo acaba de decir que a usted no le gusta que no se tengan nos gusta, que retirar. Pero claro, hay unas puntas que se llaman puntas de producción en momentos determinados. Fíjese, si a usted en agosto le toca una punta de producción, ¿quién es el macho que es capaz de vender? ¿Quién es el macho que es capaz de vender todos los plátanos, de más de 7 millones de kilos de plátanos semanales? Estamos hablando de 380 o 400.000 toneladas, que son más de 1 millón de kilos diarios que mandamos a la península. No se podría controlar la producción, porque lo cierto es que año tras año se produce pica, más o menos, pero siempre hay pica. Oiga, a ver, yo creo que algo de plátanos entiendo y fincas tenemos, y yo le digo que si hubiese sabido hacer eso, pues lo hacíamos. Nosotros no podemos hacer eso, y eso lo sabe cualquier platanero. Pero le voy a hacer una observación. Yo le acabo de decir que vamos a batir el récord este año. ¿Usted sabe cuántos plátanos más hemos metido este año en el mercado que el año pasado? El 12% más. Hemos metido 30 millones de kilos más en el mercado que el año pasado. O sea, a ver quién es capaz en una empresa
en aumentar de un año para otro el 12%, que viene a ser el 12% de las producciones, y colocarlo en el mercado. Es curioso porque es verdad que ese dato es cierto, pero también es curioso que se está produciendo, no, déjame que le haga la pregunta para relacionarlo y ya me lo explica usted. Se está produciendo, y tenemos otra noticia que ha publicado el diario.es, una pica histórica, el titular era este, pica histórica de plátano. En lo que va de año, hasta el mes de agosto se habían picado más de 15.000 toneladas de plátanos. En este caso, pues 15 millones de kilos de plátano. Sí, yo la tengo aquí, la traigo, yo vengo documentado. Y nosotros intentamos también que venga documentado. Yo no estoy diciendo que usted no venga documentado, yo digo que yo vengo documentado, y también le voy a dejar la hojita. Porque aquí viene año por año. Pues mire, en el año 2007 no hubo pica, el año que fue el 0%, picamos el año 2008 el 2,11%, el chocolate del loro. El año 2009 el 3,41, el año tal, aquí nos subimos en el año 2010. Es el año histórico. Que viene a ser similar, más parecido. Pero fíjese, ¿cuántas toneladas fueron las que picaron en el año 2010? Mira, aquí lo tiene, 35 millones de kilos. 35 millones de kilos. Hombre, Sí, claro, que dicho con los porcentajes, quizás no se ve la... No, yo digo el porcentaje porque los kilos es los kilos y la cantidad es la cantidad. Pues amigo, cualquiera de los plataneros, pero eso sí, en este año se está encendiendo una luz. Este año se está encendiendo una luz intermitente de los pasos de peatones, una luz amarilla. Y es que los precios están bajando. Y estamos metiéndonos en zona pantanosa. Sobre todo para todos aquellos que tenemos trabajadores fijos, que somos los primeros en la lista de salida, son los que tenemos trabajadores fijos, porque tenemos poca defensa para hacer las cosas. Nos ha llamado también la atención que de esas 15.000 toneladas aproximadamente que se habían picado este año hasta agosto, solo se han ido a Banco de Alimentos un poco más de 3.000 toneladas. ¿Por qué se va tan poca fruta? Ya que se tiene que retirar, bueno, ¿por qué no se entrega más fruta a las ONGs y no solo a Banco de Alimentos en general? No quieren más. Mire, nosotros colaboramos no solamente en la península, que pagamos el transporte. Oiga, que nosotros pagamos el transporte para las ONG en la península del Plátano. ¿No será que a ustedes no les es rentable tener que pagar ese transporte? Lo digo porque al pequeño agricultor que ha picado gran parte de su producción, si encima le dicen que tiene que pagar el empaquetado... el pequeño agricultor y el mediano, por llamarlo de alguna manera, sociedades familiares, que sigo llamándolos así, porque es así, lo que estoy diciendo yo es así. Entonces, lo que tenemos que picar, y en cada organización de productos, picar no, plátanos de retirada. He picado yo ahora diciendo la palabra, pero yo huyo de esa palabra porque se llaman frutas de retirada, legalmente constitucionales. No le gusta ni a mí ni a nadie, pero no queda más remedio. ¿Y las ONGs no les cogen más fruta? No hay forma de que nos cojan más fruta. No es que a ustedes les salga muy caro tener que... No. Estamos mandando a los bancos de alimentos el 26%. Que yo no sé si a nivel, porque esto lo tengo ya a nivel de una organización de productores, me gustaría, pero vamos, no puede ser que sea el 30%. El 30 a la ONG que quiera. Bueno, es el dato que acabamos de dar. Sí, perfecto. Luego a la biodegradación para hacer compost, que hay agricultores que lo están haciendo, mandamos el 15%, esto en el caso de la organización de productores de Ecoplaca, y para la ganadería, que va a la ganadería, a la alimentación ganadera, que crea estiércol, que se vuelve también tanto la biodegradación como el ganadero, vuelve otra vez al plátano con materia orgánica, lo que ponemos estiércol. ¿A quién se lo compramos? A los ganaderos que tienen vacas, ¿no? ¿Y al vertedero? Que me digan dónde está un vertedero, llévenme un vertedero. ¿No se tiran plátanos al vertedero? No, llévenme un vertedero. A nosotros, las personas con las que hemos hablado, de hecho, el titular que me enseñé antes dice que lo que no se va a banco de alimentos se va a la basura. No. Y las personas con las que hemos hablado nos aseguran, incluso desde algunas asociaciones de plátanos, como en este caso la plataforma agrícola Palca, creo que usted conoce a Manuel del Corral, nos dicen que se va al vertedero. Pero que le enseñen el vertedero, porque eso es ilegal. Al barranco no se puede tirar. Eso es ilegal. Pero eso hay que lo denuncien. Hay complejos ambientales. No se van a los yo no sé dónde van en La Palma. Realmente yo no me voy a mojar por La Palma. Pero yo lo que sí le digo a ustedes, que nosotros, en el caso nuestro, nosotros aquí en Tenerife, aquí nadie tira fruta a ningún lado, sino va a la ganadería, como se lo estoy poniendo yo aquí y todo esto. ¿Y hay ganado suficiente? Ahora, si hay alguien que está tirando a un sitio
o tirándolo al barranco, como dice la gente, Sí. pues que tienen que denunciarlo. Es que si no el cabildo... A usted no le consta. A mí de luego no me consta. El problema efectivamente es que se retiran todos esos plátanos. Pero ¿a usted no le parece cruel que esto ocurra? Es decir, que con lo que está ocurriendo haya comida que se esté tirando en unos casos, como nosotros nos dicen al vertedero, en otros en las circunstancias que usted ha dicho. Sí, a mí me molesta que aquí en los supermercados por fuera y por otros lados tiren la comida, y aquí a la vuelta de la esquina, claro, que tirar la comida y ver lo que está pasando en África y todo esto. Pero oiga, vamos a ver, no complicamos. Pero es que en este caso son plátanos subvencionados por Europa, o sea, se están subvencionando un cultivo en el que parte de la producción se tira. No, parte, vamos a ver, no es así. Están subvencionados por Europa, claro que están, y nosotros estamos manteniendo el tipo. Pero también es verdad que nosotros, esto se va a originar con más cantidad si Europa y el gobierno español no nos arreglan el problema, porque nosotros estamos compitiendo con monstruos, estos grandes producciones de bananas de otras procedencias, y todo el mundo globalizado. Lo que me quiere decir es que no queda otra. Vamos a ver, si nosotros hemos intentado hacer mermelada de plátano, la he intentado yo, hemos fracasado, hemos intentado 20.000 cosas y no lo hemos logrado, Pero le digo también otra cosa, esto después esto se produce en semanas puntuales y el resto de la semana igual no se produce nada. Y también teníamos un problema cuando teníamos una fábrica, que es cuando los precios están buenos, los productores no nos entregan ni un kilo de plátano, porque prefieren venderlos en el mercado. Entonces, esto no es blanco ni negro. Que la pica, a la que le estamos dedicando bastante tiempo ahora, no es el problema del plátano de Canarias. La pica no. Los plátanos de retirada legalmente no es el problema del plátano de Canarias. El problema del plátano de Canarias es mantener las 420.000 toneladas con los mecanismos que necesitamos para seguirlo manteniendo como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Usted no cree que a lo mejor habría que ir buscando alternativas al cultivo del plátano? Joder, sí. Esa pregunta me la han hecho a mí tantas veces en Bruselas y en Madrid. ¿Y qué les ha dicho usted? Pues yo les he dicho a ellos que vengan, o sea, que me manden los mayores especialistas que hayan en Bruselas, que allí para eso cobran lo que cobran todos allí en la comisión. Digo, vengan para acá, vengan, estudienme la isla de La Palma, 84.000 habitantes, 3.000 y pico hectáreas o 4.000 hectáreas de plátanos, en Canarias, en el sur, en Tenerife, en el norte de Tenerife y en el sur también, y vengan y díganme qué ponemos. Ya no. ¿Usted cree que no hay alternativa real al plátano? No, ni la creo yo, ni la cree nadie, Entonces, lo que había que buscar es, yo estoy dando la solución, intentando dar la solución. Y esto se consigue con trabajo serio, profesional, como hemos hecho. Mire, yo he estado con gobiernos franceses, ahora me acaban de dar la Legión de Honor. La medalla de honor de la Legión Francesa. Vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Seigneur Léopold II. Lo que sí tienen que hacer los productores, y ahora lo digo yo. Dígalo usted. El 100% de los agricultores de plátanos de Canarias estamos en una organización de productores. Todos estamos en una organización de productores. Hay 6 organizaciones de productores. A nosotros nos han dicho que Asprocan representa sobre todo a los grandes productores. No, vamos, es una chorrada. Quien diga eso no tiene ni puñetera idea de lo que es esto. De verdad. Qué fácil, qué difícil es construir y qué fácil es desarmar. Asprocan es la pieza más importante que nosotros tenemos. Si hay un sector estructurado en Canarias, es organizaciones de productores, 6. 1, 2, 3, 6. Cada una comercializa por su cuenta. Todos comercializan con operadores peninsulares que comercializan bananas también. Repito, todas las organizaciones de productores de Canarias comercializan en la península con operadores de plátano y de banana en la península y otras frutas, a excepción de una, de la que yo fui director general, que es Coplaca, que tenemos nuestra propia empresa de comercialización que se llama Eurobran y que comercializamos plátanos de Canarias, aguacates de Canarias, papayas de Canarias, manzanas de los sitios y bananas también. Ah, bananas también. Sí, señor. ¿Y por qué comercializan bananas si se están haciendo la competencia? Porque cualquier persona que sepa cómo funciona el mercado, usted va al puesto de venta
al puesto, un día me gustaría... No, yo no tengo ni idea, yo el mercado Sí, de esta señora de África... pero me gustaría un día poderlo acompañar a un Mercamadrid, a un sitio de esos, vamos. O sea que para mantener ese negocio al final no les queda otra que comercializar la banana. Pero lo único y suficiente para mantenerlo. Pero usted estará conmigo en que eso suena a contradicción. Pues coño, pues vamos a ver. Yo comprendo que yo estoy hablando desde el punto de vista empresarial y comercial. Yo he sido el creador de esa empresa, de Eurobanán, donde en este momento el 50% es canario y el 50% es irlandés. Que por un lado un orgullo. Nos quejamos de que entre la banana en el mercado europeo y después... Pero perdona, ya me gustaría yo traer toda la banana, controlar yo todas las bananas de entrada. Ya me gustaría a mí controlar todas las bananas en España que viniesen de África. Ya, yo las controlaría. Si yo las controlase, era fantástico. Porque yo metería en el mercado lo que haga falta nada más, no la que sobre. ¿Me entiendes? Entonces... Yo entiendo en el romanticismo. El romanticismo es muy bonito y como las películas de amor, yo te quiero, a mí me da mi amor y no sé cuánto, pero hay una realidad. En realidad, de romance podría definirse la relación que durante décadas han mantenido los plataneros con el poder político. El presidente de Asprocan, Henry Sicilia, intentó convertirse en viceconsejero de Agricultura, y no sería la primera vez que un gran platanero se cuela en el gobierno de Canarias. Juan Pedro Dávila, cuñado y socio de Henry Sicilia, ocupó el puesto de director general hasta que el máximo representante de Canarias lo metió en su mochila de asesores. No, ese no. El presidente del gobierno de Canarias. La historia de amor entre Asprocan y el Ejecutivo Autonómico va mucho más allá. Desde hace 15 años, el encargado del plátano de la Delegación de Gobierno de Canarias en Bruselas es Álvaro González de Cosío, que justo antes también era el encargado del plátano en Bruselas, pero en representación de la APEP y de Asprocan. Antes de representar el lobby del plátano en Bruselas, González de Cosío era asesor de Asaga, cuando la presidía su concuño, Leopoldo Cologan. Sus mujeres, que eran hermanas, tenían otro hermano que compartía directiva de la FAST con Leopoldo Cologan, que a su vez era miembro de la COE cuando la presidía otro Rodríguez de Acero, José Fernando. El hijo de Leopoldo, Leopoldo Cologan Rodríguez de Acero, empezó su carrera en Hodgson Abogados. Y Hodgson es el segundo apellido de Alonso Arroyo, viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias durante 25 años. Recién jubilado, Asprocan acaba de homenajear con su medalla de oro a este descendiente de una larga saga de plataneros del norte de Tenerife, los Arroyo González de Chávez. Su abuelo era Andrés Arroyo González de Chávez, diputado por Santa Cruz durante la dictadura de Primo de Rivera, bisnieto, nieto, sobrino y hermano de 4 alcaldes plataneros del puerto de la Cruz. Fue el que mandó el telegrama pidiéndole dinero al banquero Juan March para pagar el Dragon Rapid, sin el que Franco no podría haber dado el golpe de estado. La sobrina de Andrés Arroyo González de Chávez se casó con el empresario Leoncio Oramas Díaz Llanos, consejero del Cabildo. Del cruce entre los Arroyo y los Oramas nacieron 7 hijos, entre los que se encuentra Leoncio, tío y padre político de la diputada que defiende los intereses de los plataneros en el Congreso, Ana Oramas. El romance entre plataneros y políticos es literal si hablamos de Pilar Merino y el conde Luis Ignacio López de Ayala y Aznar. El también marqués, otro título heredado de su abuela, una Cologan, es dueño del paisaje de plataneras de Garachico, mientras que su esposa fue consejera de Agricultura de 2007 a 2010. Entre 2011 y 2015, la consejería quedó en manos del palmero Juan Ramón Hernández. De la Isla Bonita también son otros 2 ex consejeros de Agricultura, Gabriel Mato, que ahora defiende los intereses del plátano como eurodiputado, y Antonio Castro, que además de político es platanero, y como el resto, también se nutre de las ayudas públicas. Desde hace poco más de un año, por primera vez un herreño está al frente de la consejería. Narváez Quintero, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy en el Laguere Cultural. Muy buenas noches a todos y gracias a ustedes. Y felicidades no solo por este programa, sino por los programas que están haciendo de investigación que han hecho hasta ahora, ¿no? Así que felicidades a ustedes y muchas gracias por invitarme. Nosotros le agradecemos mucho que esté aquí porque, bueno, usted los ha visto, hemos hecho 3 programas ya de Despiertos y en otras ocasiones hemos invitado
pues a empresarios, a políticos retirados, a políticos en activo, a políticos del gobierno, a políticos de la oposición a estar sentados aquí y hasta ahora nadie había querido sentarse. ¿Por qué cree usted que hay tanto miedo o temor a estar en esta silla? Bueno, la verdad que yo no lo sé, porque yo te digo mis razones. Creo que uno tiene que siempre dar la cara y enfrentar. Yo creo que cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene nada que ocultar, se puede equivocar y eso es lícito, evidentemente, en la acción política, pero siempre intentando hacer el bien. Pero si no tengo nada que ocultar ni nada que esconder, no tengo por qué tener miedo a una invitación de un programa que, aparte, como te dije, yo creo que es de investigación. Podemos estar de acuerdo o no en algunas de las cosas que se han dicho, pero evidentemente es un programa de actualidad y de un sector que ahora me ha tocado dirigir como el sector platanero dentro del Gobierno de Canarias. Hemos visto cómo el sector platanero se lleva 2 de cada 3 euros de todo el dinero que llega de Bruselas, pero sin embargo el sector platanero no produce las 2/3 partes de la producción ni las 2/3 partes de la facturación. ¿Por qué se produce este reparto tan desigual? Sí, bueno, eso viene de hace muchos años, ¿no? En principio, cuando se cae la OCM del plátano en el 2006, Europa y la Comisión Europea introduce dentro del POSEI, el programa de ayuda a Canarias, región ultraperiférica, por su lejanía e insularidad, introduce el plátano, que antes estaba fuera, recibía la ayuda, pero fuera del POSEI. A partir del 2014 existe una revisión del POSEI y se permite ya modular, es decir, lo que se permite es que el Gobierno de Canarias pueda proponer, en este caso, al Estado, y el Estado, a su vez, a la Comisión, no somos nosotros directamente, proponer cualquier modulación. Lo que hemos hecho es empezar a modificar algo que nosotros sí tenemos competencias, que son los decretos. Los decretos de las organizaciones de productores de plátano, las famosas OPP, que son 6, que las 6 componen a PROCAN, y aparte el decreto que regula las cantidades de referencia, es decir, las cantidades de referencia que se le paga la ayuda. ¿Cuándo cree que estarán aprobados esos decretos en los que están trabajando? Bueno, nosotros le hemos dado un plazo hasta el 2 de noviembre, desde septiembre. Además hablaba que se reunía conmigo el 24 de junio. Pues en septiembre nos reunimos con todas las organizaciones de productores de plátano, con todas las asociaciones canarias y con los representantes del plátano para poder modificar el plátano en septiembre. Le dimos hasta noviembre para que presentaran todas sus alegaciones. Nos las entregaron el 2 de noviembre, ahora estamos estudiándolas, nos vamos a sentar otra vez una a una con todas ellas. Incluso le hemos dado voz a una plataforma de La Palma. Pero y consejero, estos decretos en los que ustedes están trabajando, ¿por qué no se han hecho antes? Bueno, yo no te voy a responder por lo que ha hecho alguien antes que estaba yo. Te respondo por mi responsabilidad, que me equivocaré evidentemente, pero mi responsabilidad ha sido modificarla. Yo espero que, bueno, tienen que estar aprobados evidentemente antes del 31 de julio, pero esperamos que en febrero estén aprobados y acordados con una amplia mayoría, con consenso de todo el sector, porque creo que son fundamentales. ¿No será, consejero, que durante muchos años, como hemos visto en el reportaje, ha habido personas con unos intereses directos en el sector del plátano que han estado ocupando cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama de la Consejería de Agricultura? ¿No será que, como nos cuenta Román en el reportaje, quien ha llevado la política agrícola de Canarias en los últimos años han sido directamente los plataneros y directamente Asprocan? Bueno, eso no voy a entrar en ese debate. Yo no tengo ni un kilo de plátano, no tengo nada plantado de plátano, ni de tomate, ni de otra cosa. Es decir, no vengo del sector, con lo cual mis intereses no van por ahí. No creo que sea. ¿Pero usted qué cree? Evidentemente, si usted no tiene ahora plataneros dentro del gobierno, por algo será. Bueno, porque yo me he hecho un equipo. Que a usted esto no le gusta, ¿no? Yo he hecho un equipo de trabajo que creo que es un equipo responsable para intentar, lo que he dicho, cambiar la filosofía y que el sector primario tenga peso importante en Canarias. Y esa es mi filosofía. Evidentemente esto no se consigue en 4 años. Y cambiar la filosofía del sector platanero tampoco se consigue en 4 años. Ahora, que hay que cambiar, completamente de acuerdo. Si no somos conscientes de que tenemos que cambiar y modificar las cosas para que el sector platanero siga siendo un sector importante en Canarias y para que los pequeños sigan percibiendo una renta que le permita subsistir, de verdad que el sector es el que está equivocado. Ahora, ¿tiene que cambiar? Seguro. Nosotros vamos a poner nuestra parte y vamos a obligar, en la medida de la competencia que tiene la comunidad autónoma y el gobierno de Canarias, lo vamos a hacer completamente seguro. ¿Es verdad que Henry Sicilia presionó para ser viceconsejero del gobierno de Canarias? Bueno, pues no lo sé, eso habría que ver, preguntárselo al presidente Fernando Clavijo. A mí no, yo puse al viceconsejero que yo quería porque pensaba que era la persona adecuada para estar ahí y no es Henry Sicilia. ¿Y esto sentó bien en Asprocan? Bueno, no, mira, te digo sinceramente, no. Te iba a decir que me da igual, pues sí, me da igual si sentó bien, ¿no? Yo no le pregunto si le da igual, yo le pregunto si usted, esto sentó bien en Asprocan. Pues lo que le digo, no sé si sentó bien o mal, pero era mi decisión y no la iba a cambiar por nadie. A nosotros lo que más nos llama la atención de todo lo que hemos aprendido haciendo este reportaje es la pica. Que anualmente se tiren millones de kilos de plátanos
miles de toneladas, como hemos visto los datos. Nosotros, sinceramente, no lo entendemos. ¿Usted lo entiende? Yo creo que no lo entiende nadie, ¿no? Nadie en su uso de razón lo entiende. Es una matización. Es verdad que las retiradas de frutas y hortalizas en Europa están autorizadas hasta el 5%. De hecho, las frutas y hortalizas, que no el plátano, se puede retirar en Europa, en cualquier parte de Europa, hasta el 5% y se le paga el 100%. Fíjense ustedes la locura. Es verdad que también es porque vamos a comercializar más de 415 millones de plátanos, un récord histórico. Eso es verdad, pero no se entiende. Yo creo que hay que buscar alternativas y tenemos que buscarlas. ¿Y la retirada está bien? Sí. ¿Yo la comparto para qué? De manera excepcional, en un momento excepcional, por una excesiva producción o baja producción en algunos términos. Pero es que no es excepcional. Pero exactamente. Lo que no es normal es que en los últimos 2 años tengamos unas picas, el año pasado 2015 de 11 millones y este año de 15 millones, ¿no? Eso es lo que no es normal y que la tendencia pueda ser así. Aunque Europa lo autoriza, pero desgraciadamente no se entiende. Pero Europa también dice otra cosa. En ese reglamento del que hablaba Amable del Corral hay un artículo que es el 152 que lo que viene a decir es que las organizaciones de productores están obligadas a controlar la producción, es decir, a ajustar la producción a la demanda. Esto obviamente no se produce. A regular la producción, exactamente. Lo que tienes que planificar. Nosotros lo que le hemos pedido a las organizaciones de productores es que planifiquen y que planifiquen con aquel que pueden planificar. Pero yo creo que no puede seguir siendo habitual la pica. Y nosotros en los reglamentos, pero también voy a decir una cosa, en los reglamentos que hemos modificado y el borrador que hemos dado, lo que hemos hecho es quitar la pica de la cantidad de referencia para que no cuente. Con lo cual, si sacamos eso, no recibiría ningún tipo de ayuda, la sacamos fuera y tampoco cuenta para el histórico, que es como se paga, una parte por la hectárea, pero la principal por el histórico, ¿no? No es fácil, es decir, no es fácil engrasar todo esto, pero evidentemente lo que hay que hacer es cambiar. Lo que no podemos es seguir como hemos estado hasta ahora. En eso estoy de acuerdo y hay que cambiarlo. Hemos visto ese artículo 152, pero es que ese propio reglamento también les da a ustedes las herramientas, porque hay un artículo, que es el 154, que dice que los Estados miembros tienen la capacidad, la obligación de sancionar a esos productores que no cumplan esa regulación. Claro, ustedes han sancionado, ¿se ha sancionado alguna vez desde enero de 2014 a algún productor? Se ha sancionado, sí se ha sancionado. Pero es verdad que nosotros hasta ahora la hemos mandado. Ahora que vamos a seguir sancionando, lo vamos a hacer. Y si se incumple con los decretos que estamos modificando, se incumple con la comercialización, y esto yo se lo he dicho a las asociaciones de productores, pero de verdad que se lo hemos dicho muy tajantemente, si ustedes incumplen y encontramos que ustedes comercializan, no cada OPP, sino cada cooperativa que tenga, cada OPP puede tener 10, 12 cooperativas. Los chiringuitos, pues vamos a sancionarle y a quitarle la condición de OPP, con lo cual el problema es que si le quitamos la condición de OPP y el productor tiene que estar obligatoriamente en una OPP para cobrar ayuda, podíamos dejar, con lo cual, lo que hay, como decía, no sé quién lo decía, oye, primero se sanciona, por ese reglamento, y a la segunda te quitamos la condición de OPP. Y hablando de sanciones, ¿qué pasa con todos aquellos que tiran ese plátano en lugares donde no deberían estar? Por ejemplo, nosotros hemos visto imágenes de una explotación ganadera que recibe más plátano del que pueden consumir su ganado y que, bueno, muchas veces incluso, a pesar de no ser un gestor autorizado, se hace compost, que después se amontona, como hemos visto en las imágenes, con plátanos que al fin y al cabo, insisto, no van a poder consumir el ganado, y son plátanos que se acaban perdiendo. Esto se vigila, esto se sanciona, porque nosotros hemos encontrado esta, pero con la gente con la que hemos hablado nos dicen que hay varias explotaciones así. Sí, vamos a ver, nosotros, toda la pica o la retirada que hemos autorizado está legalmente justificada. Es evidente que, desgraciadamente, no podemos controlar el 100%, pero ni en esto ni en otra cosa. Es decir, la parte técnica y de inspectores que tiene la consejería no da para controlarlos. Pero sí es verdad que esos ganaderos certifican, porque tienen que hacerlo. Otra cosa que no sea real, que entonces habrá que ir más detallado al ganadero, pero sí que el ganadero certifica que necesita tantos kilos de plátano para el ganado que tiene, porque cuando a mí me certifican en la consejería, certifica el ganadero, no certifica la organización de productores, no. Yo le exijo que me certifique el ganadero o me certifique el complejo ambiental. Ellos me certifican. Es verdad, y yo no lo puedo negar porque no podemos no podemos vigilar el 100%, pero si nosotros lo sabemos, vamos y sancionamos. Y yo lo que le digo a la gente, denuncien si eso es real. Pero ese ganadero, si es verdad que certifica que necesita para el ganado que tiene tanto, que es verdad que uno puede pensar que hay mucho plátano de retirada para el ganado que tenemos. Nosotros hemos visto las imágenes. En esa explotación, ese plátano se echa a perder. Esa es una evidencia. Pero ese ganadero certifica
certifica que necesita esos kilos de plátano. Eso demuestra que los plataneros mandan mucho también en el sector ganadero. Pueden mandar mucho a lo mejor porque también le dan una parte importante, ¿no? No, porque ese ganadero no tiene por qué hacer lo que está haciendo. Bueno, yo no sé por qué lo hace, yo ahí no me meto, ¿no? Yo me meto en la parte de la consejería, que es la parte que nosotros investigamos e intentamos hacer cumplir. Le hacen falta más inspectores, por lo que me decían. Muchísimos más inspectores, te lo aseguro. A ver si ahora que están negociando el presupuesto le... Pero no solo para eso, sino para también exigir... Rosa Ávila les da más dinero para exigir también la calidad del plátano. También nos hace falta más inspectores. Sobre la pica de Narváez hay una cosa que a nosotros siempre nos ha llamado la atención y que la verdad es que nunca entendíamos o nunca hemos entendido hasta hace bien poco. Y es porque esas cantidades, esos millones de kilos de plátano, esas toneladas, no se van a las ONG. Hay un discurso oficializado dentro de Asprocan y muchos años atrás también lo hemos escuchado a lo largo de los años en el gobierno de Canarias, de que las ONG no recogen más plátano. Nosotros hemos llamado a dos grandes ONG para preguntarles y a mí me gustaría que escuchase lo que nos han contestado. Hola Ángel, buenos días, soy David, periodista de Tenerife, hablamos ayer, creo. ¿Qué tal? Sí, mire. Dime. A ver, que estoy hablando del tema de los plátanos. El tema de los plátanos, sí. No sé si has podido poder averiguar algo o no. Sí, entonces vamos, lo que he averiguado, un segundo que lo he anotado aquí en un papel. Ah, vale, perfecto. Recibir más o recibir menos, nosotros no tenemos ningún problema en recibir todo lo que nos puedan dar. O sea, es un problema logístico, de capacidad, disponibilidad, épocas y luego de transporte, que no deja de tener su importancia. Claro, pero eso ya en cualquier caso es un problema de los plataneros que tienen que pagar el transporte. O sea, ellos... No, pero aparte del costo es el problema de... La logística. Que el alimento, la logística, que el alimento esté en buen estado y llegue adecuadamente a donde tiene que llegar. Sí, pero bueno, al final eso es un coste. O sea, la logística existe, lo que pasa es que hay que pagarla. Claro. Eso está bien claro. Está claro. No, bueno, en cualquier caso, vamos, nosotros la duda que teníamos era sobre todo eso, ¿no? Es decir, si lo reducimos a lo básico, si los plataneros quieren mandar más plátanos, ¿pueden mandarlos? Claro, sí, no hay problema. Claro, vale. Pues muy bien, oye, pues nada, Ángel, era esa la duda que teníamos, ¿vale? Muchas gracias. De acuerdo. Hasta la fecha, lo que es Asprocan directamente no se ha puesto en contacto con nosotros para hacernos ningún tipo de donación de plátano. Pero tampoco nosotros nos hemos dirigido a ellos porque, ya te digo, esto sí que lo tenemos cubierto por el acuerdo que tenemos con la FAS. Vale, pero entonces Asprocan nunca se ha dirigido directamente como Asociación de Productores de Plátanos a Cruz Roja. No, así no. Para aclarar, por lo que me estás diciendo, me quieres decir que ustedes no podrían asumir más plátanos ahora mismo en Canarias. A ver, tampoco decir que no, o sea, vamos a ver, tampoco ellos nos han dirigido a nosotros. Si ellos se dirigiesen a nosotros, tendremos que valorarlo y ver si somos capaces de asumirlo o a través de no solo la provincia sino a nivel canario, ya sería cuestión de valorarlo. Claro, habría que estudiarlo. En cualquier caso, igual que se mandan los plátanos, que todo eso lo pagan los productores de plátanos a la península para Banco de Alimentos, yo imagino, a lo mejor me equivoco, que la península... A lo mejor, lo que tú dices, a lo mejor en esta provincia lo tenemos cubierto, pero a lo mejor en Las Palmas no, y en el resto de otras provincias, como me estás diciendo que ellos se han dirigido a Banco de Alimentos a nivel nacional, pues igual a nosotros nos vendría bien en alguna de las provincias, ¿sabes? Claro, eso habría que, como dices, valorarlo, pero claro, para eso Asprocan se tiene que poner en contacto con ustedes. Claro. Exactamente. Pues hemos escuchado a Banco de Alimentos que nos dice que ellos no tienen problemas siempre y cuando les lleven esos plátanos y se los lleven en buenas condiciones. Evidentemente eso tiene un coste. Y hemos escuchado a Cruz Roja, con quien ni siquiera Asprocan se ha puesto en contacto. Sí, pues la verdad, bueno, eso es lo que han dicho ellos, por eso digo que nosotros ahí ni entramos ni salimos. También lo hemos escuchado nosotros, no solo ustedes, sino nosotros de Asprocan. Ahí pero bueno, usted es el consejero, seguro que puede hacer algo, o la próxima reunión con los plataneros, oiga, es que a lo mejor podemos mandarlo a las ONG. No, pero ya se lo hemos dicho, ¿no? Y si nosotros hemos trabajado en eso, incluso hemos trabajado con el FEAGA, pues bueno, no será la primera vez a lo mejor. Pero bueno, nosotros hemos hablado con el FEAGA, hay que entender una cosa, los bancos de alimentos funcionan. Yo los 3,5 millones que tenemos son de bancos de alimentos, no de ONG, es verdad. Si se subvenciona con dinero público un plátano que se acaba tirando, imagino yo que se podrá subvencionar el transporte de ese plátano para que lo recoja una ONG. Completamente de acuerdo. Y aparte, si se subvenciona para la península completa, ¿por qué no los hacen lo mismo en Canarias? Tanto para enviar plátanos, o como antes dije pepinos, o etcétera, que aquí se ha retirado este año, también para traer los bancos de alimentos de Canarias, que lo tenemos que pagar nosotros. Nosotros pagamos el transporte. Pero habrá que presionar a los plataneros para que se pongan las pilas. Lo digo, consejero, porque usted ha visto lo que ha contestado Leopoldo Cologan. Él dice que no recogen los plátanos y no es verdad. Y no es verdad. No, bueno, a los plataneros hay que presionarlos. Y a las estructuras de los plataneros también. Es decir,
a esas estructuras que llevan muchos años, son las que tienen que cambiar y tienen que modificar. Y es una parte nos compete al gobierno de Canarias, igual que a Europa, una parte es responsabilidad nuestra y otra parte fundamental es del propio sector. Pero son los propios productores los que tienen que cambiarla. Hay que presionar al sector del plátano para que la retirada no sea algo habitual, sino algo excepcional en un momento puntual por una sobreproducción. Consejero, si dentro de un año hiciéramos la segunda parte de Oro Parece y le invitamos, y ya estamos seguros de que va a venir porque ha venido hoy, y le preguntamos por todo esto, ¿usted cree que ya podrá contestarme que se ha resuelto por lo menos gran parte de lo que estamos hablando aquí? ¿O que por lo menos podremos irnos pensando, pues parece que ya Asprocan no controla la Consejería de Agricultura? Bueno, la Asprocan no controla la Consejería de Agricultura, de hecho, nosotros... Bueno, hace años parecía que sí. Parecía que sí. De hecho, da la sensación que sí. Hemos legislado en contra de Asprocan. Simplemente el hecho de la modificación de los decretos es algo que Asprocan no estaba de acuerdo. Y nosotros lo hemos hecho. Lo vamos a hacer. Nosotros estaremos pendientes y no le extrañe que dentro de un año volvamos a invitarle a hacer otro programa para ver si es verdad que se está cumpliendo con todo esto. Narváez Quintero, y sobre todo buscando una salida humanitaria a los plátanos, que le insisto que es lo que más nos preocupa. Narváez Quintero, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo solo le voy a pedir una cosa. Cuando hable con los compañeros del gobierno les dice, mira, allí en el Aguere es buena gente, esos no me tiraron piedras, ni tomates ni plátanos. Ni nada, sobreviví sin problema. Se lo diré. Consejero, estaremos pendientes y hágame ese favor si lo comenta a sus compañeros de gobierno. Se lo diré al Consejo de Gobierno. Muchas gracias.